¿Revelado el amor divino? Un minuto para recibir su redención increíble y transformadora. En el tercer año de Joacim, se escuchó un susurro en los campos de Belén, un eco que se transportaba en el viento, sembrando promesas divinas en corazones desprevenidos. David, un joven pastor con la mirada fija en el cielo estrellado, cuidaba las ovejas de su padre Isaí. La vida en la simpleza del campo contrastaba con los grandes acontecimientos que se gestaban en el reino de Israel, donde la sombra del rey Saúl se alzaba amenazante. Mientras los filisteos se aproximaban, un gigantesco guerrero llamado Goliat se presentaba en la batalla, desafiando la fe de un pueblo que se cuestionaba la fidelidad de su Dios. Una mañana, cuando el rocío aún brillaba en la hierba, el profeta Samuel, guiado por la voz de Yahvé, llegó a la casa de Isaí. Con un corazón lleno de obediencia, buscaba al elegido por Dios. Al ver a cada uno de los hermanos de David, la voz divina le decía: «No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón». Y así, en un acto lleno de poder y divinidad, Samuel ungió a David, derramando aceite en su cabeza y sellando un pacto celestial que mudaría la historia de Israel. En ese instante, una sombra se proyectó sobre el futuro de David. El mismo rey que había comenzado a servir, Saúl, lo buscaría para destruirlo. Las horas se convirtieron en días, y la vida de David se tornó en un desierto de pruebas. Mientras el rey Saúl se debatía entre locura y celos, David encontró refugio en la caverna de Adulam, un lugar oscuro y solitario, lleno de ecos de desolación, donde los hombres en angustia se unieron a su lado. La cueva resonaba con los murmullos de la lucha interna, del deseo de permanecer fiel al llamado, mientras la adversidad lo cercaba por todos lados. En esos momentos de aislamiento, el joven pastor hacía vibrar su arpa, entonando salmos que ascendían como inciensos al cielo, clamando por la intervención del Altísimo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En la penumbra de su cueva, mientras la noche caía, David levantó su mirada al cielo. Cada estrella parecía brillar en eterna promesa, recordándole el pacto hecho con Dios. Sería el futuro rey de Israel, pero a un alto precio. La tensión crecía entre los hombres que lo rodeaban, quienes buscaban en él esperanza y liderazgo. La voz de Dios retumbaba en su corazón: «Confía en mí». La pregunta que resonaba en su interior era clara: ¿podría la luz del amor divino prevalecer en medio de tan oscura adversidad? Eventos cruciales ya se acercaban, y aún en lo más profundo de la desesperación, la certeza de que el amor de Dios podía traer redención se vislumbraba ante él, a la altura de su fe y perseverancia. La historia de David estaba solo comenzando, y su destino estaba entrelazado con el plan divino de redención para todo Israel. Mientras el viento arrastraba ecos de la noche, David se encontraba en la caverna de Adulam, rodeado de un grupo de hombres atribulados, cada uno cargando su propio peso de desesperanza y sufrimiento. Al contemplar sus rostros, una sensación profunda de responsabilidad lo abrumaba. Él, un simple pastor, se había convertido en líder en tiempos de crisis, y la presión aumentaba.
Las antiguas promesas resonaban en su corazón. Te he escogido para ser rey de mi pueblo. Pero, ¿cuánto podría soportar esta carga? En su mente, los ecos de las palabras de Samuel resonaban con fuerza, recordándole la unción que había recibido. No solo estaba llamado a reinar, sino también a liderar con sabiduría en medio de la tormenta. En esos momentos oscuros, tomaba su arpa y con dedos hábiles comenzaba a tocar melodías que parecían atraer la luz, desterrando las sombras que amenazaban con consumirlo. Estos salmos, brotados desde el fondo de su alma, elevaban un clamor. Oh Jehová, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Salmo 13:1. Afuera, la tensión del conflicto se intensificaba. Los filisteos, liderados por el monstruoso Goliat, continuaban desafiando a Israel, gritando y burlándose de su pueblo. Días de angustia y desesperanza casi habían hecho mella en David, cuando un destello de valentía encendió su espíritu. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?», se repetía en su mente como un mantra. La ocasión llegó cuando su padre Isaí le envió al campamento para llevar provisiones a sus hermanos. Al llegar, el estruendo de los gritos de Goliat llenó el aire, y David, al verse rodeado de hombres temerosos, sintió la indignación brotar en su pecho. ¿Qué harán a este filisteo sin uncir? ¿Acaso no es un incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. Su voz, clara y resuelta, rompió el temor que se había asentado como una niebla pesada. Los hombres miraron a David con incredulidad, pero su fe ardía con un fuego que sus temores no podían apagar. Al explicarle al rey Saúl su resolución, recordó las garras del león y las fauces del oso que había vencido en un pasado no tan lejano. Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. Con su característica osadía, David se acercó a Goliat, armado solo con su honda y 5 piedras lisas. La mirada de su corazón estaba fija no en el gigante, sino en el Dios que le había prometido ser su defensor. Cuando el filisteo lo vio, lo menospreció, pero David no dejó que la burla debilitara su confianza. «Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. En ese instante, el cielo se preparaba para el milagro que cambiaría el rumbo de las batallas de Israel. El rugido del combate estaba en el aire. La comunidad estaba por ser redefinida. La apuesta era alta, no solo para David, sino para la fe de todo un pueblo que había dudado de su Dios. La historia, marcada en la eternidad, se tornaba lentamente en un tapiz donde cada hilo de sufrimiento, valentía y redención era tejido por la mano soberana de Dios. ¿Podría David, un joven pastor, transformar su oscuro destino en gloriosa victoria? La respuesta estaba a un paso de ser revelada, y el cielo aguardaba expectante. Así, el velo de lo divino empezaba a levantarse, dejando entrever que el plan de redención iba más allá de lo que se podía imaginar, y que aquel que era menospreciado sería la herramienta en manos del Altísimo para traer salvación a su pueblo. La siguiente batalla estaba a la puerta, y la fe de David sería el catalizador de un cambio eterno. Los ecos de la batalla resonaban profundamente en el corazón de David. Mientras se preparaba para enfrentarse a Goliat, una combinación de fe y determinación lo invadía. Las tropas israelitas, alineadas temerosas, observaban detenidamente la escena, sintiendo en sus almas que el destino de su nación pendía de un hilo. ¿Quién se atreverá a desafiar al que ha desafiado a nuestro Dios?, exclamó David, sus palabras ardiendo con sinceridad y valor.
El inquebrantable fuego en sus ojos no se estaba apagando, más bien, brillaba con el ardor de Dios mismo. La multitud era un mar de temor, y la sombra de Goliat, como un gigante de malicia, se mantenía imponente. Sin embargo, David marchó con confianza hacia adelante. Al acercarse al abismo del combate, el gigante lo miró y vociferó: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Primero Samuel 17:43. Pero David, firme en su llamado, replicó con voz resonante: Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Primero Samuel 17:45. Al oír estas palabras, los corazones de sus compañeros comenzaron a latir con nueva esperanza, como si una ola de coraje se estuviera esparciendo por la campiña empapada de miedo. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo la inquietud de las multitudes, mientras David recogía 5 piedras lisas del arroyo. Eran piedras simples, pero en las manos de un fiel podían convertirse en instrumentos de justicia divina. Se colocó una piedra en la honda y giró sus brazos, disfrutando del momento. No solo enfrentaba a un enemigo, sino a la desesperación misma que había atormentado a su pueblo. Con el rugido de los soldados resonando detrás de él, David lanzó la piedra. En un instante interminable, la pequeña roca voló como si estuviera guiada por la mano de Dios, encontrando su blanco en la frente del gigantesco filisteo. El estruendo del impacto culminó en un profundo silencio. La tierra parecía contener el aliento. Con un golpe seco, Goliat cayó, el polvo levantado por su caída cubriendo a los israelitas como un manto de redención. En ese momento, el campo de batalla se transformó. La incredulidad dio paso al júbilo. La fe había triunfado sobre el miedo. Los soldados de Israel, anteriormente paralizados, comenzaron a gritar y correr hacia el enemigo. La victoria había sido sellada no por la fuerza humana, sino por la mano poderosa de Dios que había obrado a través de un simple pastor. Mientras David se alzaba entre ellos, un murmullo comenzaba a circular. ¿Es este el ungido de Jehová, el que será rey? Las mentes de aquellos hombres, que tanto habían dudado, empezaban a entender que había un propósito más grande detrás de la victoria. El plan soberano de un Dios que elige lo débil para avergonzar a lo fuerte. Mira Corintios 1:27. Sin embargo, en medio de la celebración, un susurro divino comenzaba a hacer eco en el corazón de David. ¿Era solo una victoria sobre un filisteo, o había algo más que se estaba tejiendo en el gran plan de la redención? La historia de David estaba solo al principio. Cada desafío, cada batalla, clamaba por una verdad más profunda. La tierra temblaba no solo por el triunfo, sino por la revelación de un amor divino que todavía estaba por ser manifestado. Así comenzaba el viaje, lleno de promesas y vislumbres del propósito de Dios, dejando claro que del contexto de la lucha surgiría la salvación del mundo. La guerra no había terminado y nuevos vientos soplaban de camino a su destino. ¿Cuál sería el siguiente paso en la travesía que habría de revelar el amor y la fidelidad del Altísimo? Los cielos se abrían y el relato del pueblo elegido continuaba. La victoria resonaba en el corazón de David, pero su mente estaba inmersa en el eco de la batalla. En medio de los vítores de sus compatriotas, sintió cómo la presencia del Altísimo lo envolvía, como si un viento fresco soplara sobre su alma aturdida. Las trompetas de la celebración sonaban, pero en su interior había un profundo anhelo de entender el propósito detrás de lo acontecido. Los soldados israelitas, con sus rostros iluminados por la esperanza, rodeaban a David mientras él se dirigía hacia el cuerpo caído de Goliat. Levantando la vista al cielo,
murmuró una oración silenciosa, agradeciendo al Señor por la victoria y buscando la guía de su espíritu. A su alrededor, el color había vuelto a los rostros de hombres que antes temían por sus vidas. Los susurros de admiración se mezclaban con la promesa de un futuro diferente. «Saúl, rey de Israel, será recordado por su valentía», clamaron. Pero David sabía que su verdadera fortaleza no provenía de una corona ni de un estatus, sino de la relación íntima que había cultivado con el Dios de sus padres. Entonces, Saúl, desde su posición en la retaguardia, envió a llamar a David. La figura del rey se alzaba entre las sombras, pálida por el asombro y la incredulidad. A medida que se acercaban, David sintió un peso en su pecho. ¿Por qué lo llamaría el rey? ¿Qué quería preguntarle? ¿Eres tú el joven que ha desafiado a mi enemigo? Saúl dijo con voz temblorosa. Tu fe ha traído luz en la oscuridad, pero aún no comprendo cómo has logrado fluir en tal poder. A pesar de la proclamación de su victoria, David mantuvo la humildad que siempre lo había caracterizado. No soy más que un pastor, respondió. Fue el Dios de Israel quien me dio la fuerza. Él fue quien guió mi mano y afiló mi propósito. A medida que se distanciaban del campo de batalla, la celebración estalló por todas partes, pero la mirada de David era profunda, como si estuviera oyendo un susurro de Dios en cada alabanza. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, David se retiró a solas. En el silencio, un mensaje claro resonó en su espíritu. Este no es el final, sino el principio. Las palabras del Señor comenzaron a formarse en su mente, revelándole que su victoria no solo era un hecho histórico, sino una preparación para algo aún más grande. Mientras tanto, en la lejanía, los filisteos, aunque derrotados, comenzaban a reorganizarse. Se murmuraba que había un líder en la oscuridad, uno que no se rendiría tan fácilmente. David sabía que la guerra no había terminado, apenas había comenzado. La sombra de conflicto todavía se cernía sobre el pueblo de Dios, y en su corazón, el peso de la batalla por venir se hacía cada vez más presente. Poco después, David fue llevado al palacio, donde su vida cambiaría por completo. Las intervenciones divinas eran evidentes. En cada paso que daba, había un propósito divino guiándolo. Su relación con Saúl se tornaría complicada, y la tensión comenzaría a nacer entre ellos, preparando el escenario para una serie de eventos que culminarían en el cumplimiento del plan soberano de Dios. ¿Acaso no se dijo que de la linaje de David saldría un rey? Se susurró en las multitudes, mientras el eco de su victoria resonaba. Pero David, en su sabiduría, comprendía que ser rey no era solo un título, sino un llamado para servir. El desafío era mucho más que un combate. Era una danza de poder y redención. Mientras miraba las estrellas, David sintió que algo se estaba gestando en su interior. La historia de un rey que daría su vida por su pueblo estaba comenzando a revelarse, aunque David solo vislumbraba la punta del iceberg. El próximo paso en su viaje espiritual prometía ser tanto transformador como aterrador. ¿Quién estaría dispuesto a abrazar el camino de Dios cuando lo que se avecinaba era la mayor batalla de todas? Mientras la noche caía, el ejército de Israel se preparaba, sin saber que la culminación del amor divino estaba más cerca de lo que imaginaban. La luz del alba comenzó a disipar la oscuridad de la noche, trayendo consigo un nuevo día que David enfrentaría con un corazón expectante, pero lleno de inquietud. El eco de su victoria seguía resonando en su mente, pero el desafío que se apresuraba a sus puertas era más sólido y amenazante que nunca. Mientras se preparaba para presentarse ante Saúl, el rey de Israel encontraba en su interior un anhelo.
no solo de gloria, sino de cumplir con el propósito que Dios había destinado para él. El palacio, un lugar de esplendor, se presentaba como un laberinto de sueños y temores. Al entrar, David notó la mirada intensa de Saúl, que lo seguía con una mezcla de respeto y desconfianza. «Ven aquí, hijo de Isaí», le dijo el rey, su voz desgastada por la carga de la corona. «Tu victoria es una luz en nuestro tiempo de oscuridad, pero la sombra de la envidia empieza a asomarse en mi corazón». David entendía el temor que comenzaba a florecer en el alma de Saúl. La paz que había traído su hazaña pronto se vería amenazada por el susurro del temor y la sospecha que brotaba del mismo rey. Sabía que en el horizonte se vislumbraba una batalla aún mayor, y no solo por la amenaza externa de los filisteos, sino por la lucha interna de Saúl. «Aunque has sido un rey audaz, mi rey», comenzó David, «entonces debes recordar que el verdadero desafío es el del corazón. Dios examina no solo nuestras victorias, sino también nuestras motivaciones». Las palabras parecieron girar en el aire, y David sintió una fuerza celestial respaldando su declaración, como si los cielos mismo aplaudieran su valor. «¿Y qué sabes tú de la soledad del trono?», exclamó Saúl, su voz resonando en las paredes del palacio. «Te has llevado la gloria, pero poco sabes del peso del miedo». David, sintiendo la presión emocional de Saúl, decidió no responder con enojo, sino con empatía. «Mi rey, el propósito de Dios es más grande que nuestras luchas. Así como el viento sopla entre los árboles, así comienza su obra, a menudo en los lugares más oscuros». La atmósfera se cargó de tensión y un silencio reverente cayó entre ellos. Esta conversación íntima y reveladora fue breve pero poderosa, como un susurro divino que unía sus corazones a pesar de la creciente distancia creada por la inseguridad. Mientras tanto, en la distancia, un grupo de filisteos se organizaba. Había un movimiento en la penumbra, susurrando promesas de venganza y poder. El líder, un guerrero astuto, había prometido que no permitiría que el pueblo de Israel viviera en la paz que había encontrado tras la victoria de David. La fama de su victoria comenzaba a sentirse en el aire como un presagio. La guerra estaba lejos de terminar. Al caer la tarde, cuando la luz se desvanecía en un cálido atardecer, David se retiró a sus cámaras, abrumado por la revelación que había percibido. Dios, la batalla por el reino no es solo contra hombres de carne, sino contra la desconfianza y las sombras que crecen en los corazones. Oró profundamente. «Prepárame para lo que ha de venir, pues sé que tu plan es grande». El cielo comenzó a oscurecerse, y una luz sutil iluminó su camino, como una confirmación del llamado divino que aún no completaba. El Espíritu del Altísimo lo guiaba hacia un destino desconocido, pero intrínsecamente relacionado con la redención de Israel. Mientras el palacio se sumía en la quietud de la noche, una inquietud emergente crecía en las mentes de aquellos que escuchaban su nombre. David. ¿Sería el nuevo rey un instrumento de gloriosa salvación o la chispa que encendería una guerra sin precedentes? Las preguntas colgaban en el aire como un rocío, esperando ansiosamente que el tiempo revelara el monumental propósito de Dios que estaba a punto de desvelarse. La mañana siguiente llegó con un silencio inquietante. David, con su corazón latiendo al compás de los pensamientos, se levantó antes del amanecer. La imagen de Saúl, con aquella mirada mezcla de admiración y temor, persistía en su mente como un eco permanente. Tendría que enfrentarse a la creciente sombra de la desconfianza que lo perseguía, y en su interior un conflicto se manifestaba. Tanto el rey como él estaban en la batalla por el corazón de Israel. Mientras David caminaba por los pasillos del palacio, sintió la presión de la responsabilidad. La multitud lo observaba con expectación,
pero también con recelo. La fama que había adquirido no solo le traía honor, sino también un desafío. Un ruido distante interrumpió sus pensamientos. Eran trompetas que anunciaban una nueva amenaza. Los filisteos se estaban moviendo para atacar. En el campo, con su fuera de contraste, un guerrero gigante se alzaba, Goliat, cuyo grito resonaba como un trueno, desafiando a Israel. ¿Hay algún hombre que sea valiente para enfrentarme? La multitud temía, recordando el día que su voz había proclamado la derrota, y en su desesperación clamaban a Dios por salvación. David, sintiendo el peso de su historia, se unió al grupo que se congregaba. ¿Qué se hará al que venza al filisteo?, preguntó, mientras la atención se centraba en él. La recompensa mayor no son las riquezas, sino el anhelo de restaurar la gloria de Dios sobre su pueblo. Las palabras de David resonaron en los corazones de los hombres, creando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Saúl, con su rostro ensombrecido por la inquietud, se acercó a David. «Eres solo un joven. ¿Cómo podrás afrontar tal desafío?» Pero David, con la valentía del Altísimo en su ser, respondió: «Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Esta misma confianza, que proviene del Señor de los ejércitos, me ha preparado para este día. Él me librará de las manos de este filisteo». El rey, sintiendo el aliento de la desesperación, accedió: «Ve, y que el Señor esté contigo». David se armó con la fe que superaba la armadura de Saúl, pues sabía que su confianza no dependía de la espada o la lanza, sino del poder divino que lo sostenía. A medida que se acercaba al campo de batalla, sentía la tensión aplastante. El océano de filisteos que lo rodeaba parecía un oscuro leviatán que esperaba su caída. Goliat lo miró con desprecio y se rió de él. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? David, con un corazón lleno del fuego del Espíritu, alzó su voz. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy te entregaré en mis manos, y aprenderás que el Dios que sirvo no salva con espada ni con lanza, sino que la batalla es de Él. Los ojos de los soldados de Israel brillaron con incredulidad, pero algo en la fe de David les instó a creer. Él tomó 5 piedras lisas del arroyo, símbolos de la gracia divina, y se preparó. Con una honda afianzada en su mano, comenzó a correr hacia su enemigo. En ese momento, los cielos parecían contener la respiración, y el cielo se abrió en anticipación. ¿Sería esta una victoria definitiva, un acto de redención que sellaría el destino de Israel? ¿O había algo más que iba a ser revelado en este día? Las palabras de David aún resonaban en su corazón, y un misterio sagrado comenzaba a entrelazarse con la historia del pueblo. La naturaleza misma se preparaba para una revelación divina extravagante. En el silencio de la expectación, la respuesta al anhelo del pueblo estaba al borde de manifestarse. Espero que el tiempo lo reclame. David sintió el viento en su rostro mientras corría hacia el gigante. Su fe ardía como fuego en su pecho. La onda se movía en su mano. Sus pasos resonaban en la tierra como un canto de guerra. Goliat, como una montaña oscura, aguardaba su destino. Su risa burlona en el aire. Pero nada de esto podía desviar la mirada del joven pastor. En su mente, una sola imagen dominaba: la gloria de Dios restaurada entre su pueblo. El gigante alzó su lanza, desafiando la valentía de Israel. «Hoy daré carne a las aves del cielo», proclamó con voz tronante que retumbó entre los escuadrones. Pero David, con un corazón resuelto, no cedió al miedo. «Quiero que sepas», dijo David con firmeza, «que no por espada ni por lanza se salva el Señor, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos».
Tomando cuidadosamente una piedra del arroyo, la sostuvo entre sus dedos como si fuera un regalo divino. La fe en su corazón se transformó en acción. Un grito de fe. La onda zumbó en el aire, y el silencio que envolvía al campo de batalla se rompió con el sonido de la piedra, volando hacia su destino. El tiempo parecía detenerse, y todo Israel contuvo el aliento. El impacto fue brutal. La piedra golpeó la frente de Goliat con una fuerza sobrenatural. El gigante cayó de cara a la tierra, y un estruendo llenó el campamento israelita. El silencio se transformó en gritos de victoria. La derrota del gigante, un evento cargado de significado, resonó en el corazón del pueblo. Eri trabajó la esperanza como la luz de un nuevo día, mientras la presencia de Dios se sentía palpable. David se acercó. El temor de los hombres se convirtió en asombro. No solo había vencido al gigante, la victoria mostraba el poder soberano de un Dios que había estado esperando este instante. La fidelidad de David era un testimonio vivo del amor divino que deseaba restaurar a su pueblo. Los filisteos, al ver la caída de su campeón, se llenaron de terror y comenzaron a huir, mientras David se alzaba entre el clamor de sus hermanos, victorioso, con la espada de Goliat en su mano. El Señor ha actuado, y su gloria se ha manifestado en este día, declaró en medio de la multitud. El reconocimiento de David comenzó a crecer en el corazón de Israel. Sin embargo, las sombras de la envidia empezaron a cernirse sobre el rey Saúl, quien miraba con inquietud desde lejos. Tenía que luchar contra los celos que brotaban en su alma, pues la victoria de David no solo lo había llevado a la fama, sino que anunciaba un futuro que podría desplazar la reinante dinastía sagrada. La gente comenzó a cantar en alabanza a David. Saúl hirió a miles, pero David a 10,000. El eco de sus voces resonaba como un cántico que recorrió el horizonte. Pero, en el fondo del corazón del rey, una semilla de duda comenzaba a germinar. Una sombra empañaba la luz de la celebración. Mientras tanto, David se postró en oración, su corazón lleno de gratitud y súplica. Señor, que esta victoria no me conduzca a la vanidad, sino a un encuentro más profundo contigo. Ayúdame a ser un siervo, más allá de ser un guerrero. En su vulnerabilidad, tocó el corazón de Dios, quien ya había diseñado un plan que superaría la mayor comprensión de Israel. Mientras el pueblo celebraba, el cielo se oscurecía lentamente, presagiando el conflicto que vendría, un conflicto que no solo se libraría en el campo de batalla, sino también en el corazón de los hombres. La promesa de Dios estaba en juego, y la lección de la unidad en el espíritu de unidad comenzaría a tejerse en los corazones de aquellos que buscaban su rostro. La historia de David apenas comenzaba. Con cada paso que daba hacia el futuro, la sombra del propósito divino lo seguía, y así, en medio de alabanzas y temores, un nuevo misterio se revelaba. ¿Cómo utilizaría Dios a un joven pastor para transformar una nación y cumplir su soberano propósito? La respuesta se acercaba, en miradas y corazones que esperarían el siguiente movimiento del Dios que nunca falla. Mientras el clamor de victoria resonaba, un silencio profundo comenzó a asentarse en el corazón de David. No podía evitar sentir que la batalla no había terminado. Una inquietante certeza florecía en su espíritu. El triunfo sobre Goliat era solo el principio de una travesía mucho más complicada. A medida que las alabanzas de Israel llenaban el aire, él se dio cuenta de que el mismo pueblo que lo celebraba podía volverse contra él. La inquietud de Saúl crecía, y el rey se sumía en sus pensamientos. En su palacio, las luces titilaban con la luz de las antorchas, y los ecos de la batalla parecían seguir resonando en sus oídos. La ira y el temor
se entrelazaban como serpientes en su pecho. ¿Cómo podía un simple pastor haber logrado lo que él, el rey ungido, no pudo? Pasaron sus días sumido en la agitación, incapaz de encontrar consuelo en medio de la fama que David alcanzaba. Un día, mientras David tocaba su arpa en la corte, el rey lo observó con ojos que parecían vacíos, pero en ellos ardía una llama oscura. Las notas melódicas que solían calmar su espíritu, ahora produjeron un efecto contrario. Saúl, en su amargura, lanzó su lanza contra David en un ataque de celos. Con una agilidad sorprendente, el joven esquivó la lanza, percatándose de que su vida pendía de un hilo. Debía huir. Era un hombre marcado por la gracia y al mismo tiempo por la rabia del rey. David escapó aquella noche, abandonando el palacio y enfrentándose a una vida de incertidumbre. Al alejarse, se sintió llamado a un lugar de soledad y reflexión, donde podría estar a solas con el Dios que lo había elegido. En la cueva de Adulán, se reunió con los afligidos y descontentos de Israel, aquellos que parecían no tener esperanza. David, ahora un líder en la sombra, les ofreció consuelo y dirección. Les recordó que Dios siempre permanece fiel, incluso en la adversidad. «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?», declamó al borde de las sombras. Las palabras de aliento resonaron en sus corazones, y una nueva esperanza comenzó a brotar entre ellos. Así, el pequeño grupo de hombres se convirtió en la primera parte de un futuro ejército, un testimonio del poder de Dios para redimir a aquellos que desconfían. Sin embargo, la sombra de Saúl no se desvanecía. El rey, al ver que su impacto crecía, intensificó su búsqueda. David y sus seguidores se desplazaban sin cesar, moviéndose de lugar en lugar, siempre bajo el abrigo de la protección divina. En esos momentos de angustia y miedo, él encontraba consuelo en la oración. «Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Los ecos de sus súplicas ascendían hacia el cielo, mientras su vida se transformaba en una mezcla de persecución y adoración. En territorio filisteo, un anciano profeta le apareció un día, trayendo un mensaje. «Saúl no permanecerá en el trono por mucho más tiempo, y tú, David, serás rey sobre Israel». El profeta le recordó que su ascenso no sería sencillo. Había una transición que se estaba gestando, un cambio que descendería sobre la nación, y los días oscuros estaban aún por venir. Lo que David no sabía era que cada prueba, cada momento de incertidumbre, alimentaría su relación con Dios, forjándolo en el horno de la aflicción. En su espera, un nuevo misterio se revelaba. ¿Cómo podría el dolor y el sufrimiento dar paso a un propósito redentor en el corazón de su pueblo? Las respuestas estaban en camino, y la historia del rey cuya vida había sido marcada por la unción y el sufrimiento apenas comenzaba a desarrollarse. Las manos de Dios tejían un plan soberano, y cada nota, cada suspiro resonaba con la promesa de su amor eterno. David y sus hombres encontraron refugio en la cueva de Adulán, un lugar donde los ecos de la admiración se perdían en la penumbra de la pérdida y el sufrimiento. Allí, rodeados de rocas y sombras, la realidad del exilio se asentó firmemente sobre sus corazones. Mientras David miraba las caras de aquellos que habían puesto su esperanza en él, un profundo anhelo por la paz se encendió en su interior. ¿Puede ser que el sueño de un rey se transforme en una pesadilla de huida?, se preguntó, mientras la fragorosa búsqueda de Saúl resonaba en sus pensamientos. Las noches se tornaban largas y pesadas. La angustia los mantenía despiertos. Sin embargo, en las horas más oscuras, la voz de Dios parecía fluir con claridad en el corazón de David. «Tú, oh Dios, eres mi refugio, en ti buscaré confianza.
concederás victorias aún en medio del desierto. Murmuraba entre susurros de oración y anhelos por la redención. Una noche, mientras oraba intensamente, un profundo silencio envolvió la cueva. No era un silencio común, era un silencio sagrado, donde incluso el viento se detuvo para escuchar. Entonces, un ángel del Señor se le apareció, iluminando la oscuridad con una luz celestial. David, no temas, tu dolor es conocido en el cielo, y la promesa de Dios caerá sobre ti como un manto de gloria. David, tembloroso ante la manifestación, se sintió inmerso en una profunda paz. El ángel continuó: Así como el pueblo de Israel clamó a Dios en su aflicción, tú clamarás, y Él te responderá, pues te eligió para ser rey. Pero recuerda, el camino hacia la unción será de pruebas, y la fidelidad en medio de la adversidad te llevará a la grandeza. Al día siguiente, mientras David se preparaba para seguir adelante, vino a él un grupo de hombres valientes, desesperados y quebrantados. Eran los rechazados, los olvidados, y buscaban en David un líder. David, recordando que no era él quien los había elegido, sino Dios, sintió como si un nuevo ejército se levantara. En sus labios, las promesas cobraban vida mientras les decía: El Señor está con nosotros y no nos abandonará. La victoria es nuestra, no por nuestras fuerzas, sino por la mano poderosa de Dios. Un hombre, con la mirada fija en David, se atrevió a preguntar: ¿Cómo podemos avanzar si el rey Saúl nos busca para destruirnos? David, mirando a su alrededor, respondió: Si el Señor nos ha puesto en esta senda, hallaremos refugio aún en la presencia de nuestros enemigos. Con Él, nuestras contiendas no son en vano. Ahora, con renovado valor y fe, comenzaron a buscar la voluntad del Señor, y a medida que marchaban, enemigos y aliados se alineaban en un mismo camino hacia el cumplimiento de lo prometido. Sin embargo, las sombras de la prueba nunca se alejaban por completo, pues un día, mientras se preparaban para una batalla contra los filisteos, Saúl, con su furia alimentada por el odio, dirigió a sus hombres hacia su localización. Los murmullos de un traicionero plan se deslizaban como serpientes entre sus filas. Cuando las noticias llegaron a David, supo que un nuevo desafío estaba ante él. ¿Es este el fin de mi historia?, pensó, mientras su corazón palpitaba con ansiedad por el futuro, pero recordando las promesas, no se dejó llevar por el temor. Se arrodilló y clamó a Dios: Señor, tú eres mi protector. ¿Cómo debo proceder en esta hora crítica? La voz del Señor resonó en su espíritu, llevándolo a entender que cada dificultad traía consigo una preparación para la gloria. No temas, David, porque la redención viene de mi mano. Con esta verdad en su corazón, su camino hacia el trono estaba alineado con el plan soberano de Dios. Mientras el viento soplaba de forma amenazante, David vio cómo la tormenta se desataba, pero también sabía que el propósito divino estaba en movimiento. En medio de la lucha, quedaba una pregunta que lo perseguía: ¿cómo se manifestaría la fidelidad de Dios en la adversidad? La respuesta estaba más cerca de lo que él imaginaba. El desenlace de una historia redentora estaba por revelarse y el propósito de Dios aún latía con poder. Mientras los ecos de la persecución resonaban alrededor de David, su corazón estaba lleno de clamor y anhelo, buscando la dirección divina en medio de tanto caos. La sombra de Saúl, quien había sido un protector y luego un perseguidor, lo seguía constantemente. Un nuevo día comenzaba con el amanecer, y David, rodeado por sus hombres en la cueva de Adulán, sintió el peso de la responsabilidad y el llamado. Sus palabras resonaban con firmeza a través del frío aire matutino: Hermanos, no temamos,
porque Jehová está con nosotros. Sin embargo, la incertidumbre seguía siendo un compañero discreto y temible. Los filisteos se fortalecían, y Saúl, cada vez más perturbado por la pérdida de su reino, comenzaba a buscar a David con mayor determinación. Las noticias corrían rápidamente, y los hombres que una vez habían admirado a su rey se dividían entre el miedo y la lealtad hacia el ungido de Dios. Un día, mientras David oraba en su soledad, el Espíritu de Dios lo llenó de una visión. Imaginó a la nación de Israel unida bajo su liderazgo, viviendo en paz y prosperidad. «Señor», clamó, «¿cómo podré llegar a ser el rey que tú deseas que sea, si siempre estoy a la sombra de la traición y el temor?» En ese momento de reflexión, un mensajero llegó a la cueva con la noticia de que Saúl estaba en la región de Zif, cercano a ellos. David sintió en su corazón no solo la inminente amenaza, sino también la urgencia de actuar. En su mente germinaba una estrategia, una manera de demostrar que su camino era guiado por la providencia divina. Reuniendo a sus hombres, anunció: «Debemos ir a Zif y salvar a nuestra nación. Actuaremos con sabiduría. No somos hombres comunes, somos los elegidos de Jehová». Mientras se acercaban a Zif, el cielo seguía en un estado de inquietud. Las nubes grisáceas parecían presagiar el conflicto, mientras que los hombres de David se movían con una mezcla de valor y temor. La estrategia era simple: buscar a Saúl y atravesar su campamento sin ser detectados. Una noche, mientras se escabullían entre las sombras, David y su compañero Abisai encontraron a Saúl, dormido en su tienda, protegido por su lanza. Las intenciones de Abisai eran claras: deseaba acabar con el enemigo de su líder de una vez por todas. «Déjame clavarle la lanza en la tierra», le susurró, su voz cargada de fervor. Pero David, mirando a Saúl, sintió una corriente de tristeza y compasión. «No lo harás. No levantaré mi mano contra el ungido de Jehová». 1 Samuel 26:9. Fueron silenciosos como un susurro, dejando el campamento de Saúl atrás. David se sintió aliviado, pero su corazón palpitaba con inquietud. Un desafío mayor surgía. ¿Cómo demostraría su legitimidad como rey si rehuía el enfrentamiento? Sin embargo, en su espíritu sabía que la venganza no era el camino. Ese mismo día, David, con su valentía en alto, se situó en una colina que miraba hacia el campamento. Gritó hacia Saúl, despertando a todos: «¡Rey Saúl! ¿Por qué persigues a un perro muerto? He tenido la oportunidad de quitarte la vida, pero he decidido hacer lo correcto ante los ojos de Dios». 1 Samuel 26, 17, 19. La voz de David resonó como un eco divino, despertando el corazón confuso de Saúl. Se cruzaron miradas, estaban atrapados entre la traición y la gracia. La respuesta de Saúl no era de desdén, sino que su alma se conmovió. «¿Es esa tu voz, hijo mío David?», rogó el rey, su voz llena de pesares. La lucha en su corazón era evidente, pues la conciencia de sus actos le asediaba. «Tú eres más justo que yo, porque has hecho bien mientras que yo he hecho mal». 1 Samuel 26-21. David comprendió que, aunque el momento de la confrontación había llegado, aún había un objeto mayor en juego: la reconciliación. «El Señor te protegerá, y yo no te haré daño. Él es quien establece reyes y quita reyes, y mi tiempo no ha llegado». La historia tomó un giro divino. En medio de la tensión entre príncipes y un rey, Dios estaba tejiendo un propósito que iba más allá de la batalla. Mientras David retrataba por sus actos la misericordia de Dios, se vislumbraba el principio del cambio. Un nuevo misterio surgía.
¿Y si toda esta contienda era para revelar al mundo no solo un rey, sino al Salvador que liberaría a un pueblo del temor y la opresión? Así, entre los murmullos de Saúl y los ecos de David, se encendía una luz que cambiaría la historia. Con cada desafío, el pueblo de Dios se preparaba para entrar en una nueva era, donde la redención no sería solo un acto, sino un camino hacia un pacto eterno. ¿Cómo se manifestaría esta transformación? Los vientos de la providencia soplaban y el cielo mismo esperaba ansioso la revelación del plan soberano de Dios, que estaba a punto de dar pasos firmes hacia el cumplimiento de su palabra.